Pensé que era maestro. Yo me pasé. Maestro Juan Carlos, es que yo creo que lo tengo que convertir en PDF porque no me aparece a mí. Sí lo tengo abierto, pero no me aparece. Bueno, pues mándenmelo aquí. No, déjalo, lo convierto ahorita en un ratito y ya hacerlo. Se supone que puedes compartir cualquier formato, ¿eh? Pues sí, no sé por qué no me lo... Ah, ya. A ver. Ahí está. Ahí está. Muy bien, ahí está. Listo. Bueno, yo elegí a Piaget, que nos dice que él es un psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo. Nació en 1896 y falleció en 1980. Nos dice que Piaget fue conocido principalmente por su trabajo como pionero en el estudio del desarrollo cognitivo infantil, y su enfoque revolucionó la psicología del desarrollo y de la educación. Una de sus principales aportaciones de Piaget fue la teoría del desarrollo cognitivo, donde nos dice que él propuso el desarrollo intelectual, que el desarrollo intelectual ocurre en etapas secuenciales. De acuerdo con Piaget, los niños no solo saben menos que los adultos, sino que piensan de forma cualitativamente diferente. Y bueno, estas etapas secuenciales son 4, que es la sensoriomotora, la preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. La etapa sensoriomotora va de los 0 a los 2 años y nos dice que en esta etapa el niño aprende a través de los sentidos y acciones físicas. El aprendizaje se basa en la exploración a través de los sentidos, como por ejemplo pues, vista, oído, tacto, y en la interacción motora con el entorno. El niño todavía no utiliza representaciones mentales complejas, sino que aprende mediante la interacción directa. La etapa preoperacional va de los 2 a los 7 años y esta nos dice que aquí se desarrolla el lenguaje y el pensamiento simbólico, donde los niños comienzan a utilizar las palabras, imágenes, objetos para representar ideas. El pensamiento es egocéntrico, es decir, tienen dificultad para adoptar el punto de vista de otras personas. Y en la etapa operaciones concretas, que va de los 7 a los 11 años, el desarrollo de un pensamiento lógico más estructurado, aunque limitado a situaciones concretas y observables. Comienza a comprender conceptos de conservación, clasificación, seriación, como por ejemplo ordenar objetos, y reversibilidad. Y la etapa de operaciones formales, que es de los 12 años en adelante, nos dice que es el desarrollo de la capacidad para el pensamiento abstracto, lógico y sistemático. Los adolescentes pueden formular hipótesis, pensar en situaciones futuras y resolver problemas concretos de forma metódica. Y bueno, esto fue lo único que yo hice respecto a Piaget. ¿Alguna duda, maestro? Muy bien, excelente. ¿Alguna duda? Los aportes de Piaget a la pedagogía. A los maestros nos ayuda para entender el pensamiento cualitativo de los niños, ¿no? Y niñas. Adelante, ¿quién sigue? Muy bien, excelente. Aplauso. Gracias, maestro. Jessy, adelante.
Ahí está. Ok, ahí voy. Sí. Bueno, a mí me tocó, yo elegí María Montessori. Su biografía, su nombre completo de ella es María Tecla Artemisa Montessori. Ella nació el 31 de agosto de 1870 en Charavalle, Italia, y falleció un 6 de mayo en 1952 en Países Bajos. De profesión ella fue médica, educadora, pedagoga y filósofa italiana. Tuvo varias aportaciones, entre ellas fueron el método Montessori, el ambiente preparado, la educación sensorial y material didáctico, periodos sensibles, educación para la paz, autonomía y disciplina interna y la importancia del juego y trabajo. El contexto histórico, fue la primera mujer en graduarse como médica en Italia, vivió durante una época de grandes transformaciones científicas y sociales, lo que influyó en su enfoque educativo centrado en la libertad, la autodisciplina y el respeto por el desarrollo individual del niño. Ella tenía una frase célebre que decía: la primera tarea de la educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle. Bueno, tuvo de las aportaciones que mencioné, pues aquí las desglosé algunas. Ya las vimos con la maestra pasada, pues con el primer maestro. No sé si quiera que los mencione o me lo puedo brincar. No, por favor. Bueno, el método Montessori es un modelo educativo basado en la autonomía del niño. Esto es la exploración libre, el aprendizaje a través de materiales sensoriales y el respeto por los ritmos individuales. Plantea un rol activo del niño y pasivo del adulto como guía. El ambiente preparado, pues propuso que el entorno debe estar cuidadosamente diseñado para que los niños puedan moverse libremente, elegir actividades y desarrollar independencia. Cada material tiene un propósito didáctico específico. La autonomía y disciplina interna. Montessori defendía que los niños podían autorregularse si se les daba libertad como dentro de un entorno estructurado, lo que fomenta la responsabilidad y la autodisciplina. La importancia en el juego y el trabajo redefinió el juego como una forma de trabajo serio para el niño, es decir, toda actividad espontánea que realiza con interés y concentración contribuye a su desarrollo integral. En cuanto a la educación sensorial y el material didáctico, creó materiales concretos como cilindros, cubos, perlas y letras de lija que ayudan al desarrollo de los sentidos, al pensamiento. No cambia tu lámina. ¿No está cambiando? A ver. Ahí está. ¿Ya? Ok. La educación sensorial, lo que les mencionaba del material didáctico, creó materiales concretos, letras que ayudan al desarrollo de los sentidos, el pensamiento lógico y del lenguaje. Sus periodos sensibles identificó fases en el desarrollo infantil en las que los niños están especialmente receptivos a aprender ciertas habilidades como el lenguaje en el orden o el movimiento. Y en la educación para la paz, pues Montessori crea que la educación era el camino para lograr una sociedad pacífica. Por eso incluyó el valor como la empatía, la cooperación y el respeto mutuo. Ok. En impacto en la educación y la psicopedagogía, rompió con la educación tradicional, autoritaria y rígida, proponiendo un enfoque centrado en el niño, influenció el desarrollo de la educación preescolar y primaria en muchos países, fue pionera para integrar el conocimiento médico, psicológico, pedagógico en el aula y su enfoque es precursor de teorías constructivistas modernas como las de Piaget o Vygotsky. Bueno, aquí nada más en su trayectoria lo que me pareció importante es que durante el régimen de Benito Mussolini
Ajá, si bien ambos tuvieron un acercamiento inicial, esta postura inicial cambió y María terminó denunciando públicamente que el fascismo trataba de convertir a los niños y niñas en pequeños soldados. Esto provocó su exilio en 1934 a Barcelona, donde estuvo viviendo un tiempo y luego se estableció en Holanda con su familia. Posteriormente se mudó a París, al igual que hizo Jean Piaget, y donde desarrolló una vida académica marcada por los contactos con importantes académicos como Bleuler, Alfred o Teodoro Simón, que fueron los creadores del primer test de inteligencia, que es una pequeña... Una batería para medir la inteligencia. Ay, voy. ¿Sí se está cambiando, maestro? No, ahí estamos todavía en el cuadro azul, donde sale Mussolini. Va. Ahí está. Gracias. Aquí pues nada más son ejemplos de las contribuciones que María integraba en su método. Los lugares espaciados para las estimulaciones de los niños, combinaba una misma aula, alumnados con diferencia de hasta 3 años entre ellos, y pues era promover materiales en función al nivel del desarrollo. El conocimiento se genera a partir de la interacción que el niño o niña van realizando en su ecosistema. Esto es el constructivismo. El proceso de aprendizaje se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto sobre su medio. Los materiales utilizados se fueron incorporando de un método sistemático dentro del aula, presentando especial atención a los intereses de los niños en función de la etapa evolutiva que estaban atravesando. Los primeros materiales aportados por Montessori se basaban en el ensayo y error, utilizando aquellos objetos que generaban interés en el alumnado y descartando aquellos que no lo hacían. ¿Cómo se traduce esto en el aula? Los niños y niñas se desarrollan mejor en un aula con interacción, y el aprendizaje ocurre como resultado de la experiencia, tanto física como lógica, con los materiales. Y pues datos curiosos, ella aprendió a leer y a escribir sola, según algunos biógrafos. María Montessori aprendió por sí misma a leer y a escribir, lo cual influyó en su idea que los niños pueden aprender de forma autónoma si tienen el ambiente adecuado. El primer salón Montessori fue en un barrio pobre, la primera casa de Bambini, Casa de los Niños, fue abierta en 1907, un barrio humilde en Roma. Montessori demostró que los niños pobres podían aprender tanto o más que los de la clase alta si se les ofrecía un entorno adecuado. Los niños limpiaban su aula por gusto, incorporó arte, música y naturaleza en el aula, y fue profundamente espiritual, pero no dogmática. Aunque criada en la fe católica, Montessori creía en una espiritualidad libre y veía al niño como un ser sagrado y capaz de construir la paz de su interior. Y es todo, profe. Muy bien. Aplauso. Gracias. Ahí está, excelente. Muy bien. ¿Quién se anima? María Montessori. Adelante, Elizabeth, por favor. Ay. Hola, buenos días. Ay. Veo a Juan Carlos. ¿A Juan Carlos va a compartir? Está intentando, sí. A ver, adelante, Juan Carlos, Okay. a ver si. Ay, siempre no. Creo que está teniendo problemillas ahí. Pues adelante, Elizabeth, por favor, mientras se acomoda el profe. Perfecto, voy, comparto. Ustedes me avisan si ven mi pantalla. Se ve, pero la pantalla del video. Ahí está. Juan Amos Camenius. Adelante. Sí. Yo escogí este pedagogo porque se me hizo muy interesante como su historia y sus aportaciones que tuvo a la educación. El padre de la pedagogía. Sobre él. Nació el 28 de marzo de 1592 en Moravia, región de la actual República Checa, considerado el fundador de la pedagogía moderna.
Era el menor de 5 hijos y el único varón de una familia de granjeros acaudalada. Sus padres pertenecían a la Unión de Hermanos Moravos, también llamados Hermanos Bohemios o Iglesia Morava. Después de completar sus estudios en Alemania, volvió a su país natal. Más tarde, a la edad de 24 años, fue ordenado sacerdote de la Unión de Hermanos Moravos. En 1618, Comenius fue colocado al frente de la pequeña parroquia de Fulnek, ciudad situada a unos 240 kilómetros al este de Praga. En aquel tiempo, la contrarreforma católica, destinada a combatir el protestanismo, se hallaba en pleno apogeo en Europa. El conflicto religioso entre católicos y protestantes alcanzó su punto álgido con el estallido de la Guerra de los 30 años, que fue de 1618 a 1648. Y estas son algunas de las imágenes que encontré, que era como él impartía sus clases por medio de la Iglesia Católica. Y en la última foto es una de las frases que él mencionaba mucho, que dice que el maestro debe enseñar no todo lo que sabe, sino lo que el alumno pueda asimilar. Sus comienzos fueron, Comenius se empleó como maestro de latín en el gimnasio de Lesno, una escuela para preuniversitarios. No obstante, al poco tiempo se sintió descontento con los métodos inadecuados de enseñanza, y con buena razón. El sistema escolar de la época se encontraba en un estado deplorable. Por ejemplo, solo a los varones se los consideraba dignos de recibir educación, aunque se excluía a los que nacían en la pobreza. O sea, solamente se les daba educación a los que venían de la riqueza o que eran como de la realeza, y a los que eran como menos o que tenían menos estatus económico, pues no se les consideraba dignos para ser parte de la educación. La instrucción en las aulas consistía principalmente en llenar la cabeza de los estudiantes con sintaxis, palabras y frases de latín. ¿Por qué razón? Porque la Iglesia Católica controlaba la mayoría de las escuelas del medievo, y dado que a la liturgia se celebraba en latín, era fundamentalmente la enseñanza de esta lengua para asegurar una provisión constante de futuros sacerdotes. Sí. ¿Cuál era su propósito? Su finalidad fue establecer un sistema de enseñanza progresivo del que todo el mundo pudiera disfrutar. Decía que a los niños se les debía enseñar gradualmente, enlazando de manera natural los conceptos elementales con los conceptos más complejos. Propugnó el uso de la lengua materna durante los primeros años de escolaridad en lugar del latín. Sin embargo, la educación no debía confinarse a la adolescencia, sino abarcar toda la vida del individuo. Comenius escribió que el estudio tenía que ser completamente práctico, completamente grato, de tal manera que hiciera de la escuela una auténtica diversión, es decir, un agradable preludio de nuestra vida. También opinaba que la escuela debía centrarse no solo en la formación de la mente, sino de la persona como un todo, lo que incluiría la instrucción moral y espiritual. Sus aportaciones a la educación fueron que Juan Amos Comenio, considerado el padre de la pedagogía moderna, realizó importantes contribuciones a la educación, entre las que destacan la promoción de una educación universal, el desarrollo de métodos de enseñanza más efectivos y la introducción de materiales educativos ilustrados para los niños. Y aquí están unas de las aportaciones claves de Comenio a la educación, que fue la escolarización. Abogó por la creación de sistemas educativos más inclusivos con diferentes niveles de escuela, desde la educación infantil hasta la academia, para atender a todas las etapas del desarrollo de los estudiantes. Enseñanza gradual. Comenio defendió
la idea de que el aprendizaje debe ser un proceso gradual, comenzando por los conceptos más simples y avanzados hacia los más complejos, siguiendo el desarrollo natural del niño. Importancia de la motivación. Comenio consideraba fundamental que la educación fuera atractiva y motivadora para los estudiantes, evitando métodos basados en el castigo y fomentando el interés por aprender. Formación integral. Comenio no solo se enfocó en la formación intelectual, sino también en la formación moral y espiritual del individuo, buscando un desarrollo completo de la persona. Métodos de enseñanza. Propuso métodos de enseñanza más activos y centrados en el estudiante, utilizando recursos como ilustraciones, objetos y juegos para facilitar el aprendizaje. Didáctica magna. Su obra principal, la Didáctica magna, sentó las bases de la pedagogía moderna al establecer principios para la enseñanza y el aprendizaje, como la gradualidad, la conexión entre conceptos elementales y complejos y la importancia de la práctica y la diversión en el proceso educativo. Educación universal. Comenio defendió la idea de que todos los individuos, independientemente de su género, clase social o condición, tienen derecho a recibir una educación de calidad. ¿Cuáles fueron algunas de sus obras? Las obras más importantes de Comenio son Didáctica Magna y Orbis Sensualium Pictus, El mundo de imágenes. La Didáctica Magna es considerada su obra cumbre, un tratado sistemático sobre educación donde expone sus ideas sobre la enseñanza universal y accesible. Orbis Sensualium Pictus, un libro ilustrado, fue innovador por su enfoque en la conexión entre objetos y palabras, facilitando el aprendizaje a través de la experiencia visual. Y abajo son algunas de las obras que son, pues ya, parte de las que ya nombré, que son más destacadas de él, que era un manual escolar que buscaba enseñar un lenguaje completo y sistemático, una obra alegórica que explora la búsqueda de la verdad y la felicidad, un tratado que reflexiona sobre el cambio de la luz, la verdad y la sabiduría, y donde desarrolla los conceptos de Pampedia, educación total y panortosia, renovación universal. ¿Y cuál es la teoría de Juan Amos Comenio? Para Comenio, conocer es un proceso activo que debe partir de los sentidos y de los conocimientos previos, pero que además debe poner en relación al hombre con Dios mediante la razón y la revelación. Es una de sus palabras sagradas. Y pues como conclusión, también conocido como Comenius, fue un teólogo, filósofo y pedagogo checo, reconocido como el padre de la pedagogía moderna. Su obra se centró en la forma educativa, abogando por una educación universal, accesible y centrada en el estudiante. Comenio propuso principios didácticos innovadores que influyeron en el desarrollo de la pedagogía moderna, como la enseñanza gradual, el uso de ejemplos concretos y la importancia de la observación. Y pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Muy bien, estuvo excelente. Todavía tenemos las enseñanzas de Comenio, de hecho el artículo 3 que pregona la universalidad de la educación. ¿Eh? Adelante, Melissa, adelante, por favor. Sí, profe, aprovechando que mi compañera Eli me va a ayudar a presentar. Ya está presentando Juan Carlos, mira. Ahora sí me darían permiso, ahora sí ya le hallé. Sí, le damos chance, Sí, maestro. O me espero, compañera. Me ayude. No, sí, adelante, Juan Carlos, por favor. No sé si ya la ven. Ya la vemos. Bueno, esta es mi presentación. Tenemos que pasar todos, así de que no se me angustien. Adelante. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí. Sí.
Pero ahora no se cambia. ¿Qué pues? Tienes que moverle desde el PowerPoint. Desde el Ok. PowerPoint, no de pantalla. Muy bien. Bueno, Simon Frey nació en 1856 y murió en 1939. Fue hijo de Jacob Freud, de un judío ortodoxo y de su tercera esposa, Amalia Nathanson. Fue un psiquiatra austriaco que investigó la estructura y comportamiento de la mente, así como las patologías asociadas a ella. Su principal aporte al conocimiento humano fue la creación del psicoanálisis. Desde muy pequeño, Freud demostró su inteligencia y curiosidad, siendo capaz de leer en alemán, francés, italiano, español, inglés, hebreo, latín y griego. Después de estudiar Derecho, Filosofía y Zoología, fuera de la universidad se graduó como médico en 1881. Se dedicó a la dermatología y a la psiquiatría. Estudió el uso de la hipnosis en el tratamiento de trastornos mentales. Los conceptos del psicoanálisis fueron desarrollados principalmente entre 1895 y 1900, pero sus investigaciones continuaron durante toda su vida hasta que falleció. El psicoanálisis tiene una doble naturaleza. Por un lado es un método de investigación y por otro lado es una práctica terapéutica. Él así lo asimilaba y lo pensaba. Tanto la práctica como la investigación se basa en un mismo modelo teórico, descriptivo y explicativo sobre los fenómenos de la vida anímica del ser humano. El mayor descubrimiento de Freud haya sido la existencia de contenidos inconscientes en la mente humana. Lo inconsciente son todos los contenidos que no son accesibles a la conciencia y que sin embargo forman parte del pensamiento. Lo inconsciente se organiza en el sistema del pensamiento ajeno a la estructura de la palabra, es decir, que el inconsciente, los conceptos no están separados entre sí, sino que pensamientos cercanos pueden fundirse y confundirse. El psicoanálisis posicionó al sujeto como sujeto, comprendiendo su conducta a través de la historicidad, el género y la creatividad del pensamiento, lo que no sintoniza sistemáticamente con el concepto tradicional de estímulo y respuesta del conductismo. Freud acerca la educación de la adaptación del niño a la realidad natural y social, testimonio de una unidad y una continuidad y firmeza. A la vez, su pensamiento sobre educación se funda en dos aspectos, biológico y histórico, donde la biología le permite a Freud comprender la inmadurez del niño recién nacido, quien necesita diferencia de otras especies animales. Una protección y por consiguiente una influencia más prolongada de los adultos. No solo nace desnudo e incapaz de alimentarse, sino que además ese estado dura mucho tiempo. La historia infantil individual está marcada por acción de los adultos y esas marcas subsisten y son indelebles durante toda la vida. Él decía que siempre un niño va a ocupar de otra persona. La educación para la realidad de Freud comenta en el porvenir de una ilusión. Consiste en que el niño no solo enfrenta y se apropia de su realidad exterior, sino fundamentalmente de sus laberintos desconocidos, y aunque para algunos pedagogos no lo parezca, estos laberintos están íntimamente conectados con los caminos externos de la educación. Comprender la importancia de la psicología es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Enfoque la influencia de la mente inconsciente en el comportamiento humano. Revolucionar la forma en la que se abordan los problemas educativos, ofrecer las condiciones de las posibilidades para el desarrollo de la subjetividad del niño a la niña, haciendo posible la inclusión en la cultura y el lazo social. Y aquí les manejo como un mapa conceptual en donde dice el desarrollo se da a través de etapas de psicosexuales y él maneja, por ejemplo, lo oral, lo anal, la fálica, la genital, la latente.
Y en eso maneja las teorías de la personalidad, el ello, el yo y el superyo. Maneja también lo que viene siendo el método técnica de observación clínica y propone la tesis de Eros y Thanos, amor a la violencia. El desarrollo de la conducta en modelos por impulsos inconscientes. Y eso es todo. Muy bien. Perdón, Pues sí, pero apenas pude transmitir, gracias. Sí, para Freud, pues descendió a las profundidades de la mente. Se asustó y corre con su mamá. Sí, y él decía que siempre uno debe, que siempre necesita el apoyo de otras personas y así el niño se va creando sus propias ideas. En su tiempo lo tacharon de charlatán, Charcot lo tacha de charlatán porque hablaba del hipnosis y todo. Vean la película de Freud, se llama Viaje a través de la locura, ¿verdad? Les deja mucho conocimiento y muchas cosas como que deducir. Sí, muy bueno. Bueno, muchas gracias, Carlos. Adelante, Melissa, por favor. Sí, profe. Voy a esperar que mi compañera me ayude a presentar. Ok. Ahí está. Ahí está. Ay, gracias. Buenos días, compañeros, maestros. Yo elegí a Enrique Pestalozzi y por nuestro profesor es José Antonio Muñoz Cornejo y yo, Victoria Melissa Mora Franco. Johann Heinrich Pestalozzi nació el 12 de enero de 1746 y murió en 1827, conocido en los países de lengua española como Enrique Pestalozzi. Fue un influyente pedagogo, educador y reformador suizo que aplicó los ideales de la última ilustración a la pedagogía. Pestalozzi creyó que la solución a la pobreza y las contradicciones en la sociedad humana se debía buscar en una nueva educación. Creía que a los niños no se les debe proporcionar conocimientos ya construidos, sino la oportunidad de aprender sobre sí mismos mediante la actividad personal. Que los maestros deben estar preparados para lograr un desarrollo integral del alumno más que para implementar conocimientos, algo que solo construye una sola parte de la educación. El verdadero objetivo debería ser un hombre moral total. Este hace el bien y ama. Sus acciones se basan en la fe y en lo posible. Deja a un lado su egoísmo. Fundó varias instituciones educativas, tanto en Alemania como en la región de Suiza, de habla francesa, y escribió muchas obras que explican sus principios modernos, revolucionarios de la educación. Su lema fue el aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón. Gracias a Pestalozzi, el alfabetismo suizo del siglo XIX se superó hacia 1830, casi por completo. Pestalozzi fundó el Instituto Yvedon, que se convirtió en un modelo de educación moderna y atrajo a educadores de toda Europa. Sus ideas educativas influyeron en figuras importantes, entre ellas María Montessori y Fritz Froebel. No sé cómo se diga, maestro. El fundador del movimiento de jardines de infancia. Johann Heinrich Pestalozzi, pedagogo suizo, realizó importantes contribuciones a la educación, destacando por su enfoque en la educación integral del niño, la importancia de la experiencia y la observación en el aprendizaje, y las adaptaciones del método educativo al desarrollo natural del niño. Su filosofía, a menudo resumida en la frase cabeza, corazón y manos, enfatiza el desarrollo equilibrado de las facultades intelectuales.
Compañera, ¿me ayudas con la otra diapositiva, por favor? Ahí Y está. gracias. Aportaciones clave de Pestalozzi. Educación integral. Pestalozzi abogó por una educación que no se centraba en el conocimiento académico, sino también en el desarrollo moral, social y físico del niño, formando individuos completos. Métodos de enseñanza basados en la experiencia. Pestalozzi promovió el aprendizaje a través de la observación, la experimentación y la actividad, permitiendo a los niños descubrir el conocimiento por sí mismos en lugar de recibirlo de forma dogmática. Enfoque en la educación elemental. Pestalozzi enfatizó la importancia de la educación básica, incluyendo el lenguaje, la lectura, la escritura, el cálculo y las actividades manuales como base para el desarrollo posterior. ¿Cuál es la teoría de Pestalozzi? La teoría de Pestalozzi se centra en la educación integral del niño, enfatizando el desarrollo armonioso de sus facultades mentales, emocionales y físicas. Pestalozzi abogó por un enfoque natural donde el aprendizaje se construye a partir de experiencias y la actividad del niño, en lugar de la manera transmisión de conocimientos. Principios clave de la teoría de Pestalozzi. Naturalidad. La educación debe seguir el curso natural del desarrollo del niño, respetando su ritmo y capacidades individuales. Método. A ver. La enseñanza debe seguir un método que facilite el aprendizaje gradual y progresivo, partiendo de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto. Instrucción. El aprendizaje debe partir de la experiencia directa y la observación del entorno para luego pasar a la observación y el lenguaje. Experiencia. Pestalozzi valoraba la importancia de las vivencias y la experiencia del niño, especialmente a través del juego y las actividades manuales. Educación popular. Pestalozzi abogó por una educación accesible a todos, especialmente a los sectores más desfavorecidos, para lograr la transformación social. Enfoque en el Pestalozzi fue pionero en considerar al niño como centro de proceso educativo, con sus propias características e intereses. Método activo. Introdujo la idea de que el aprendizaje debe ser activo, basado en la experiencia y la exploración, en lugar de la manera receptiva pasiva de información. Importancia de las primeras etapas. Destacó la relevación de la educación infantil y la influencia de la familia y el entorno en el desarrollo del niño. Y por mi parte sería todo. Gracias, maestros. No, hombre, pues muy bien. Ahí está. Gracias. Sí, en términos generales, pues el método parte de lo concreto a lo abstracto, de lo cuantitativo a lo cualitativo, y va en forma ordenada, primero el paso 1, luego el 2, luego el 3, es sistemático, o sea, tiene que tomar en cuenta todos los elementos para que funcione y se logre el objetivo. Muy bien, excelente, según Pestalozzi, ¿verdad? Gracias. Y nosotros muchas gracias, Meli, cuando hacemos verdadero acopio de nuestras facultades y habilidades pedagógicas, integramos todos los métodos de una u de otra manera, de forma académica o por conocimiento empírico. Adelante, Andrea, por favor. Sí, gracias, maestro. Mi compañera Eli también me va a ayudar a presentar. Perfecto.
Bueno, pues yo les voy a presentar al pedagogo José Vasconcelos. Excelente. Primeramente, José María Albino Vasconcelos fue un filósofo, educador, abogado, escritor y político. Nació el 27 de febrero de 1882 en Oaxaca. Él fundó y presidió el Ateneo de la Juventud en 1909. También dirigió la Escuela Nacional Preparatoria y en 1921 fue nombrado secretario de Educación Pública. También fue un rector de la Universidad Nacional y director de la Biblioteca Nacional. Algunas de sus aportaciones más importantes es que él propuso las características del escudo y el lema que aún tiene la UNAM, que es "Por mi raza hablará el espíritu". Y el escudo, que es el cóndor andino y el águila mexicana. Sí. Listo, Eli. Gracias. Él fue el creador de la Secretaría de Educación Pública en 1921. Él fue el primer titular en el cual él desarrolló una fecunda y extraordinaria labor, lo que mereció el sobrenombre del Maestro de la Juventud de América. Y bueno, dividió la Secretaría en tres grandes compartimentos que abarcaban todos los institutos de la cultura. El primero fue la escuela, que comprendía la enseñanza científica y técnica, tanto teórica como práctica. Como segundo fueron las bibliotecas. Era un complemento de la campaña de alfabetización y del primer departamento, aparte de ser un servicio para quien no podía inscribirse a un sistema educativo más formal. Y como último fue el de Bellas Artes, que ofreció canto, dibujo y gimnasia dentro de las escuelas a cargo de la antigua Academia de Bellas Artes, el Museo Nacional y los conservatorios de música. También él fue un gran apoyo a los muralistas, ya que apoyó la obra de los primeros muralistas, entre los que destacó Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro, entre otros, ofreciéndole los muros de los edificios de la nación para que plasmaran sus obras. Y el énfasis que tuvo en la educación rural fue que impulsó la educación indígena, la rural, la técnica y la urbana. Creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casas de pueblo que convirtió en centros educativos básicos. Aquí son algunas de sus principales obras literarias que con los pasos de los años él fue escribiendo, que es La raza cósmica, Ulises criollo, La tormenta, Breve historia de México, El desastre, El proconsulado y La flama. De las cuales en 1929 fueron autobiográficas, que fueron las de Ulises criollo, La tormenta, El proconsulado y La flama. En 1940 dirigió la Biblioteca Nacional, ingresó en el Colegio de México el 8 de abril de 1943 como miembro fundador. En 1953 fue elegido miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Y finalmente falleció en la Ciudad de México el 30 de junio de 1959. Y como conclusión, en resumen, José Vasconcelos transformó la educación en México al promover una visión integral y accesible para todos, con un enfoque en la cultura, el arte y el desarrollo social. Y por mi parte es todo. Aplauso, muy bien. José Vasconcelos, el maestro de América, además de lo que nos dijo la compañera, fundó el Ateneo de la Juventud, donde estaban grandes filósofos.
Él fue candidato a la presidencia en 1928. Plutarco Elías Calles le hizo fraude e impuso a un presidente, Emilio Portes Gil, y luego a Pascual Ortiz Rubio, y luego a Abelardo L. Rodríguez. José Vasconcelos, el hombre, o sea, no el pedagogo, el hombre con fallas y todo, ¿eh? Pero amó entrañablemente a México. Y después del fraude que le hicieron, se va exiliado a Estados Unidos y se frustra. Después vuelve y hace muchas cosas en la UNAM y el muralismo, ¿eh? Pero ya al final de su vida se hace muy fascista, muy hitleriano, y funda una revista Timor, ¿eh? Timón, en donde pues hace gala de un racismo, ¿no? Fue ya frustrado él, ya en el ocaso de su vida. José Vasconcelos Calderón. Yo tengo en mi poder 2 actas de nacimiento que me proporcionó su hijo. Su hijo fue gran ayuda para mí en la tesis de educación, y me proporcionó 2 actas de nacimiento, una con el 27 y otra con el 28. Las dos. Hay un error ahí, pues, por eso los biógrafos luego dicen 27 y luego dicen 28. Ahorita la compañera nos dijo que el 27, ¿verdad? Bueno, José Vasconcelos, se dice fácil, pero ¿cómo le hizo para alfabetizar a México después de la Revolución Mexicana? Un territorio tan grande, ¿cómo le hizo? ¿Cuál fue su método? Ese es el punto, por el cual lo nombraron en Colombia el maestro de las juventudes de América. ¿Ya? Fue allá en Colombia donde lo nombraron así, el filósofo mexicano, ¿va? Pero ¿cómo le hizo? ¿Cuál fue su método para alfabetizar a un territorio tan grande después de una revolución tan brutal como fue la de 1910? Entonces, este es el punto, el cómo le hizo. Y ahí está la incógnita, se las voy a dejar. Adelante, ¿quién sigue? Muy bien. Gloria Flores, por favor, adelante. Sí, también me van a ayudar a compartir pantalla, ¿eh? Perfecto. Bueno, yo les voy a hablar del pedagogo David Ausubel. Su biografía. David Paul Ausubel nació el 25 de octubre de 1918 en Brooklyn, Nueva York. Estudió psicología en la Universidad de Pensilvania y medicina en la Universidad de Middlesex. Su carrera: trabajó como psiquiatra y psicólogo, enfocándose en el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Desempeñó un papel importante en la psicología educativa, especialmente en el desarrollo de la teoría del aprendizaje significativo y los organizadores previos. Falleció el 9 de julio del 2008 a la edad de 89 años. Fue un influyente psicólogo y pedagogo cuya teoría del aprendizaje significativo ha tenido un impacto duradero en la educación, resaltando la importancia de la conexión entre nuevos conocimientos y la estructura cognitiva previa del estudiante. La teoría del aprendizaje de Ausubel. Ausubel planteó esta teoría con el objetivo de establecer un antes y un después en las formas de enseñanza-aprendizaje. Se trata de un modelo que dista en general de los sistemas actuales de evaluación, basados fundamentalmente en pruebas objetivas que implican la memorización de conceptos, fórmulas, fechas y nombres. Contrariamente, la metodología constructivista busca que los alumnos comprendan la materia más allá de memorizar de forma literal. Para conseguirlo, este método se basa en las siguientes características con el objetivo de proporcionar un conocimiento de mayor valor. Las características son: conecta el conocimiento previo con el nuevo. El aprendizaje significativo es racional y permanente, y esos son sus principales rasgos, ya que de forma continua el alumno asocia conocimientos nuevos con aquellos que ya posee previamente. Potencia el interés del alumno. Al proporcionar un conocimiento de valor y que el alumno comprenda y no solo memoriza, se incrementa el interés por seguir aprendiendo de nuevos contenidos y relacionarlos con su propio esquema conceptual.
Utiliza ejemplos. Se trata de un aprendizaje contextualizado, ya que se basa en la utilización de ejemplos para fomentar la adquisición de conocimientos. Como sabemos, la ejemplificación es uno de los mejores recursos para explicar el significado de un concepto o tema y que el niño o niña pueda comprenderlos de una forma más práctica y específica. Fomenta la participación y el debate. En este modelo educativo, el alumno desempeña y es el propio protagonista de su desarrollo intelectual. A partir de ahí, se fomenta la participación, la interpretación de la realidad y el conocimiento compartido, donde los alumnos intercambian ideas, debaten y opinan sobre distintas áreas. Perdón. Tienen en cuenta el contexto social y cultural. Todo proceso educativo se da en un ambiente sociocultural. En este caso, es importante que los niños entiendan que el aprendizaje se ve influenciado por las diferentes interpretaciones que le podamos dar en función de la influencia de distintos factores. Genera una mayor conexión entre alumno y profesor. Este tipo de metodología académica crea un vínculo más cercano entre alumno y docente, ya que este último es el máximo guía de su aprendizaje. Tipos de aprendizaje significativo. De representaciones. Es la forma más básica de aprendizaje significativo y se produce cuando se asigna significados a símbolos, asociándolos con objetivos o eventos concretos. Por ejemplo, un niño aprende el significado de la palabra perro al asociarla con su propia mascota. De proposiciones. Se da cuando se relaciona el significado de nuevas ideas, estableciendo relaciones lógicas y construyendo juicios sobre ellas. Por ejemplo, si se le dice al niño que los perros son mamíferos, puede inferir que su propio perro también es un mamífero. De conceptos. Implica la adquisición de categorías o la comprensión de regularidades en eventos u objetos. Se basa de asociar un símbolo o un referente concreto, asociarlo con una clase de referentes. Por ejemplo, el niño aprende que perro no solo se refiere a su mascota, sino a todos los animales que comparten ciertas características. Estas son algunas ventajas del aprendizaje significativo. Se trabaja la memorización comprensiva y no literal. El proceso de enseñanza es de mayor calidad y valor. Los resultados académicos mejoran notablemente. Los alumnos se sienten más motivados y, por tanto, se implican más. Fomenta la opinión, la participación y el debate en el aula. Ayuda a promover el trabajo en equipo, una competencia profesional elemental. Mejora el comportamiento y la actitud del alumno. Se incrementa la satisfacción personal tanto de los alumnos como de los docentes. Y como conclusión, pues la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel sostiene que el aprendizaje es más efectivo cuando los nuevos conocimientos se relacionan de manera significativa con los conocimientos previos del estudiante. Estos se logran cuando el estudiante es capaz de establecer relaciones entre la nueva información y sus conceptos previos, de manera que le otorgue un significado personal. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Tapso. Excelente. Pues ahí está el significado y significante de Ausubel. Adelante, ¿alguien más se anima? ¿Me faltan algunos? Sí, ¿verdad? Brenda, adelante. Sí, profe. Ahí está. Digo. No sé si ahí ya la vemos. Sí, se ven. Okay. Leer
Bueno, yo les voy a presentar a Lev Semyanovich Vygotsky. Vygotsky, ajá. Vygotsky. Semyanovich. Vygotsky. Bueno, Lev Vygotsky nació en 1896, nació el 17 de noviembre en Orsha, hoy Bielorrusia, en el Imperio ruso, y fue llamado el Mozart de la psicología, de la psicología, por sus grandes aportaciones hechas en tan poco tiempo. No está cambiando tu lámina. ¿No cambió? Ay. Bueno. Ahí. Ahí está. Okay. Es que está bien. Bueno, les comentaba que él nació en una familia con una fuerte influencia cultural y desde niño tuvo mucho interés en la lectura y la filosofía. Les voy a presentar como una línea del tiempo. De 1913 a 1917, él estudió Derecho en la Universidad Estatal de Moscú, pero también tomó cursos de filosofía, de psicología, de literatura, lo que enriqueció su visión multidisciplinaria. Para 1917 y 1924 fue maestro en Gomel, donde fundó un laboratorio de psicología y comenzó a trabajar con niños con discapacidades, mostrando su interés por la educación inclusiva. Entonces, pues comenzó a investigar un poco en la educación especial. En 1924 participó en un congreso de psicología y fue invitado a trabajar al Instituto de Psicología de Moscú, donde desarrolló sus investigaciones más importantes. En 1925 concluyó lo que fue su tesis doctoral de Psicología del Arte. Ahí también, en ese año también nació su hija y fue diagnosticado con tuberculosis, que fue una enfermedad que lo acompañó hasta su muerte. En 1926 a 1934, pues desarrolló sus principales teorías, como la zona del desarrollo próximo, la teoría sociocultural y la relación entre el lenguaje y el pensamiento. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Bueno, es la distancia entre lo que un niño puede hacer solo y lo que puede lograr con ayuda. Vygotsky decía que lo que hoy está en la zona del desarrollo próximo, mañana ya estará como en un aprendizaje real. Y basado en la zona del desarrollo próximo, el andamiaje es el desarrollo gradual que se retira cuando el apoyo gradual que se retira cuando el alumno logra la autonomía. Por ejemplo, cuando los niños ya pueden leer algunas palabras y el maestro le ayuda a ya leer como frases hasta que él solo pueda ya leer una lectura completa. Y la teoría sociocultural. Para Vygotsky, el aprendizaje es un proceso social mediado por el lenguaje y la cultura. Aprendemos primero con la interacción con otros y luego de forma individual, por lo que el contexto y la interacción con otras personas será lo principal. En 1931, ya que se me fue el 9, a 1934, se publicó El pensamiento y lenguaje, en 1934, que fue creo que después de que él murió, y colaboró con la fundación de la Escuela Histórica y Cultura. En 1934 falleció por tuberculosis, aunque algunas de sus obras fueron censuradas, hoy son reconocidas y publicadas mundialmente. El impacto en la educación actual. Su legado fundamenta el aprendizaje colaborativo, la enseñanza
mediada y la educación inclusiva, que son pilares de la pedagogía actual. Y como conclusión, pues para Lev Vygotsky nos enseñó que la educación no es solo transmitir conocimientos, sino crear interacciones significativas donde los estudiantes puedan desarrollar su potencial. Y pues me gustaría finalizar con una frase de Vygotsky que decía que los niños lo que los niños pueden hacer con ayuda hoy, podrán hacerlo por sí solos mañana. Ahí está. Y por mi parte es todo. Excelente, muy bien. Ahí está Vygotsky, muy bien. Muy, pero muy bien. Bueno, ¿quién me falta por ahí? Gaby, adelante, por favor. Gracias. ¿Me pueden decir si se ve, porfis? ¿Se ve? Sí, ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre Jaime Mario Torres Bodet, mejor conocido como Bodet. Bueno, yo mi presentación la enfoqué más como directamente lo que hizo en la educación, sus aportaciones. Y bueno, ¿quién es? ¿Quién era? Jaime Torres Bodet es un escritor, ensayista, poeta, político y diplomático mexicano, impulsor de la educación y la cultura, perteneciente al grupo de los contemporáneos. Su trabajo se centró en la búsqueda de la alfabetización, lo que lo llevó a convertirse en el secretario de Educación Pública de 1943 a 1946, además de ser el organizador de la primera Feria Internacional del Libro que se lleva a cabo en el Palacio de Minería. 17 de abril de 1902 en la Ciudad de México, al 13 de mayo de 1974. Contribución a la educación. Creó campañas de alfabetización, puesto que la cantidad de analfabetos en México era de aproximadamente el 47.8% entre la población que contaba con más de 6 años. Impulsó la educación normal. Fundó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, con objeto de facilitar su preparación y titulación a los maestros que ejercían sin título. Organizó la Comisión Revisora y Coordinadora de Planes Educativos, Programa de Estudios y Textos Escolares. Con apoyo de sus trabajos, logró implementar nuevos planes y programas en la primaria en 1944. Otro de los planes que llevó a cabo en su primer periodo fue la biblioteca, enciclopedia popular con la que se publicaron más de un centenar de libros. Y bueno, no hay que olvidar que la escuela es un espejo de la vida. Ella recoge las conductas sociales del entorno. En ella es posible que la sociedad se autoanalice. Es una frase de Torres Bodet. Y puesto que la escuela es para aprender conductas y conocimientos, se requiere contar, por una parte, con orientaciones morales y por otra, una teoría del conocimiento. Él se refería en esta teoría, bueno, no es como una teoría sistemática, no es una teoría sistemática y detallada, sino más bien un conjunto de principios y de ideas que reflejan su enfoque en la educación y el desarrollo humano. Pues bueno, ya es todo lo que pude rescatar en cuanto a educación. Ahí está. Muy bien. También aplauso. Torres Bodet, secretario de Educación en tiempos de Abelardo L. Rodríguez y el sexenio del general Lázaro Cárdenas, ¿no? Así es. Muy bien.
Y Vasconcelos fue el primer secretario, lo nombró Álvaro Obregón, primer secretario de Educación. Muy bien. ¿Alguien más falta? Bueno, pues por ahí me faltan algunos. Cristian, adelante. Y luego Lupita. Profe, de hecho es a lo que iba. Me da pena y pues lastimosamente no pregunté. La clase pasada, pues por situación de mi trabajo me tuve que desconectar y desconocí la dinámica de lo que se iba a hacer hoy. Más sin embargo, sí vi que compartieron en el grupo, pues, que iban a exponer. Yo creí que nada más eran ciertas personas, pero ya veo que, pues, nos tocaba exponer a todos algún representante, ¿no? Me da pena y pues le iba a pedir que si de favor, pues, me lo podía exponer otro día o si alcanzaba a hacer la presentación en este momento, pues, lo presentaba. Sí, investígate a Justo Sierra y ahorita lo presentas. Sale, profe. Muchas gracias. Dale. Lupita, adelante. Justo Sierra. Ya ves que son como 5 láminas ahí. Adelante, Lupita, por favor. Sí, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Muy bien. Yo investigué a Paulo Freire. Sí se está cambiando la diapositiva. Sí. Ajá, muy bien. ¿Quién fue Paulo Freire? Paulo Freire fue un influyente educador brasileño conocido por su enfoque en la educación liberadora y la alfabetización de adultos. Su obra impactó a nivel mundial. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil. Fue un influyente educador y filósofo que es ampliamente reconocido por su enfoque crítico hacia la educación, especialmente por su método para enseñar a adultos a leer. Su obra más famosa, Pedagogía del oprimido, es un pilar en la literatura de la pedagogía crítica y ha influido en movimientos educativos y sociales a nivel mundial. Primeros años y educación. Freire creció en una familia de clase media en el noroeste de Brasil, una región conocida por sus extremas disparidades socioeconómicas. Durante su infancia, experimentó la pobreza y el hambre, experiencias que influirían profundamente en su enfoque educativo y filosófico. Estudió Derecho en la Universidad de Recife, pero nunca ejerció como abogado, eligiendo en su lugar dedicarse a la enseñanza y a cuestiones de educación. Desarrollo profesional y pedagogía del oprimido. En la década de 1960, Freire desarrolló un innovador método de alfabetización para adultos que se centraba en la concienciación y la participación crítica de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Ya no te cambió, creo, o sí. Sí. ¿Sí? A ver, adelante, que me perdí. Aquí adelante, perdón que te interrumpí. No se preocupe. En este método solo se enseñaba a leer y escribir. No solo se enseñaba a leer y escribir, sino que también incentivaba a los estudiantes a cuestionar la estructura socioeconómica de la sociedad y a transformarla. Su éxito en este campo le llevó a ser reconocido a nivel nacional en Brasil y posteriormente a nivel internacional. Su libro Pedagogía del oprimido, publicado en 1968, se basa en la idea de que la educación no puede ser divorciada en la emancipación política. Freire argumentó que la educación tradicional refuerza las estructuras de poder existentes y perpetúa la opresión de las clases desfavorecidas. Propuso, en cambio... Perpetúa. Perpetúa. Propuso, en cambio, un modelo de educación como práctica de la libertad, donde los educadores y estudiantes colaboran en un diálogo crítico para desarrollar no solo habilidades cognitivas, sino también la conciencia social y política. Y en México, en el 68,
se da el choque, o sea, coincidencialmente con la publicación del libro de Freire, que nos habla de esto, en México se da el choque en el 68. Adelante. De Brasil y tuvo un impacto significativo en la pedagogía a nivel mundial, especialmente en las prácticas educativas orientadas hacia el cambio social y la justicia. Sus ideas han sido aplicadas no solo en la educación formal, sino también en movimientos sociales, programas de desarrollo comunitario y reformas educativas en varios países. Paulo Freire falleció el 2 de mayo de 1997, pero su legado sigue vivo en muchas instituciones educativas y en educadores que continúan abogando por una pedagogía que busca no solo informar, sino transformar. Freire dejó una huella imborrable en la teoría y práctica educativa, defendiendo una educación que empodera y libera en lugar de oprimir. Principios de la pedagogía crítica de Paulo Freire. Los principios de la pedagogía crítica de Paulo Freire son fundamentales para comprender su enfoque revolucionario en el campo de la educación. Freire abogaba por una forma de enseñanza que trascendiera la mera transmisión de conocimientos y se centrara en la concientización y la transformación social. Uno de los pilares de la pedagogía freireana es el concepto de diálogo como elemento central en el proceso educativo. Freire creía que el diálogo auténtico entre profesor y alumno era esencial para fomentar la reflexión crítica y la construcción colectiva del conocimiento. En lugar de adoptar un enfoque bancario, donde el maestro deposita información en los estudiantes, Freire abogaba por un diálogo horizontal que permitiera a ambas partes aprender y crecer juntas. Otro principio de la pedagogía freiriana es la concientización o concienciación y política de estudiantes. Freire sostenía que los individuos debían comprender las estructuras de poder que operaban en la sociedad para poder transformarlas de manera crítica y emancipadora. A través del proceso de concientización, los estudiantes se convierten en sujetos activos capaces de intervenir en su realidad para cambiarla. Beneficios de aplicar la pedagogía crítica de Paulo Freire. La aplicación de los principios de la pedagogía crítica de Paulo Freire puede tener numerosos beneficios tanto para los educadores como para los estudiantes. Algunos de los beneficios más destacados incluyen empoderamiento estudiantil al fomentar la concientización y participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, se promueve su empoderamiento y su autonomía. Desarrollo de pensamiento crítico. La pedagogía crítica de Freire estimula el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar las estructuras de poder existentes. Transformación social. Al centrarse en la concientización y la acción colectiva, esta pedagogía busca transformar la sociedad hacia una realidad más justa e igualitaria. Los principios de la pedagogía crítica de Paulo Freire representan una poderosa herramienta para promover la equidad, la justicia social y la emancipación de los individuos a través de la educación. Influencia y legado de Paulo Freire en la educación moderna. La figura de Paulo Freire ha dejado una huella imborrable en el mundo de la educación, revolucionando la manera en que se concibe el proceso educativo y el rol del educador. Su enfoque pedagógico, centrado en la liberación y la concientización, ha inspirado a educadores de todo el mundo y ha sido fundamental en el desarrollo de la educación moderna. Principales aspectos del legado de Paulo Freire. Uno de los conceptos clave desarrollados por Freire es el de la educación liberadora, que propone un modelo educativo basado en el diálogo, la participación activa de los estudiantes y la reflexión crítica sobre la realidad social en la que se encuentran. Este enfoque busca no solo transmitir conocimientos, sino también empoderar a los individuos de su entorno y luchar contra la opresión. Fundamental de su legado es la idea de la educación como práctica de la libertad, en la que el proceso educativo no solo se limita a la adquisición de información,
sino que impulsa a los estudiantes a cuestionar, analizar y actuar en el mundo en el que viven. Esta visión humanista de la educación ha sido adoptada por numerosos pedagogos y ha influido en la concepción de la enseñanza en la actualidad. Críticas y controversias en torno a la metodología freirana. En el ámbito educativo, la metodología propuesta por Paulo Freire ha generado diversas críticas y controversias a lo largo de los años. Si bien su enfoque centrado en la educación liberadora ha sido ampliamente elogiado por muchos, pero también ha sido objeto de debate y discusión por parte de críticos y detractores. Principales críticas. Una de las principales críticas más comunes hacia la metodología freiriana es su supuesta inclinación hacia un enfoque demasiado ideologizado. Algunos argumentan que la propuesta pedagógica de Freire tiende a promover una agenda política y específica, lo que podría sesgar la educación en lugar de fomentar la libertad y la autonomía de los estudiantes. Y pues sería todo. Muy bien. Sí, lo tachaban de populista a Freire. Pues como siempre, ¿no? Hay pros y contras, pero de que fue un gran pedagogo, eso ni duda. Muy bien, excelente. ¿Quién sigue por ahí? Hoy tenemos que acabar con todos, no hay más chance, por eso le pedí a Cristian que se lo aventara ahorita. Me falta quien, Ariana y Karen, ¿ah? Y Alberto. Adelante, en ese orden, Ariana, luego Karen y luego Alberto. Por favor. Y al final, pues, Cristian. Adelante, Ariana, por favor. Muy bien. Sí terminamos, ¿eh? ¿Sí se mira mi pantalla? Sí. Buenos días. Yo investigué sobre el pedagogo John Dewey. John Dewey nació el 20 de octubre de 1859 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Asistió a escuelas públicas de Burlington, sobresaliendo como estudiante. Cuando tenía solo 15 años, se matriculó en la Universidad de Vermont para estudiar filosofía. Fue un filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense, considerado como el filósofo más relevante de su país durante la primera mitad del siglo XX. Fue uno de los fundadores de la filosofía del pragmatismo y una de las figuras más representativas de la pedagogía progresista en su país. Se dedicó a defender la igualdad de la mujer y a fomentar el sindicalismo docente. Además, fomentó la ayuda a los intelectuales que habían sido exiliados de su país como consecuencia de los regímenes totalitarios que los acechaban. Dewey fue catalogado como un hombre de acción que abogaba por la unificación de pensamiento y la acción de la teoría y la práctica. Muestra de ello es que fue una pieza importante en las reformas educativas y un impulsor de distintos métodos pedagógicos en las distintas universidades en las que trabajó. Aquí resalté algunos puntos. Aprendizaje por experiencia. Dewey creía que el aprendizaje debía ser un proceso activo y experiencial donde los estudiantes pudieran aprender a través de la experiencia y la reflexión. Sostenía que la educación debía enfocarse en la resolución de problemas y la aplicación práctica de los conocimientos. Educación democrática. Defendía la idea de la educación democrática, donde los estudiantes pudieran participar activamente en el proceso de aprendizaje y tomar decisiones sobre su propia educación. Creía que la educación debía ser un proceso de desarrollo personal y social, donde se fomentaran la autonomía y la creatividad y la criticidad. Currículum flexible. Dewey abogaba por un currículo flexible y adaptable, que se ajustara a las necesidades y intereses de los estudiantes. Sostenía que el currículum debía ser visto como un proceso en constante evolución y no como un conjunto de contenidos estáticos. Rol del docente.
Creía que el docente debía actuar como un facilitador de aprendizaje en un lugar de ser un transmisor de conocimientos. Sostenía que el docente debía crear un ambiente de aprendizaje que fomentara la curiosidad, la creatividad y la experimentación. Rol del estudiante e impulsos. Uno de los postulados más relevantes de Dewey sobre la educación fue precisamente el rol que tenían los estudiantes en el aprendizaje. El pedagogo afirmaba que no podía considerarse a los niños como pizarras limpias y pasivas, en las que los maestros podían escribir lecciones. No podía ser de esta manera porque al llegar al aula, el niño ya era socialmente activo. En este caso, el objetivo de la educación debía ser el de orientar. Dewey señalaba que al comenzar la escolaridad, el niño lleva 4 impulsos innatos: comunicar, construir, indagar y expresarse. Importancia de la experiencia. Enfatizaba la importancia de la experiencia en el proceso de aprendizaje. Sostenía que la experiencia era fundamental para el desarrollo personal y social y que debía ser utilizada como base para la educación. Algunas de las influencias de Dewey. La influencia de Dewey en la educación ha sido significativa y sus ideas siguen siendo relevantes en la actualidad. Su enfoque en la experiencia, la democracia y la flexibilidad en la educación ha inspirado a generaciones de educadores y ha influido en la forma en la que se entiende y se practica la educación en todo el mundo. En resumen, John Dewey transformó la educación al enfatizar la importancia de la experiencia, la participación activa del estudiante y la conexión entre la escuela y la sociedad, sentando las bases para una pedagogía más progresista y democrática. De mi parte sería todo. Muy bien. Aplausos. Muy bien, excelente. Dewey, ¿cómo se pueden dar cuenta? Agarramos poquito de aquí, poquito de acá, y es como construimos en base al conocimiento académico, ¿verdad? Una forma integrativa de muchos métodos y teorías de los grandes pedagogos. Muy bien. Adelante, quien sigue, creo que era ¿quién, Karen? Brenda, adelante. Hola, mi nombre es Karen Flores y les voy a hablar de Friedrich Froebel. También conocido como Federico Froebel, fue un pedagogo alemán nacido el 21 de abril de 1782 en Oberbach, Turingia. Es conocido por ser el creador de la educación preescolar y el concepto del jardín de la infancia, llamado Kindergarten. Su enfoque pedagógico se centra en el juego y la actividad libre como herramientas fundamentales para el aprendizaje y desarrollo infantil. Las ideas de Froebel se basan en respeto al niño, libertad de actividad, desarrollo natural, importancia del juego. La gran visión de Federico Froebel fue reconocer la importancia de la actividad del niño en sus procesos cognitivos de aprendizaje. Introdujo el concepto de trabajo libre en la pedagogía y estableció el juego como la forma típica que la vida tiene de la infancia. El método de Froebel se caracteriza por su método natural y activo. Él estableció un programa de juegos y canciones para padres y educadores, con el fin de utilizarlos en la educación para activar las sensaciones y las emociones de los niños. También construyó juguetes para el logro de objetivos educativos y utiliza el método instituido porque enseña mediante experiencias directas. Esencia del método pedagógico de Froebel: ambiente de aprendizaje, clima de comprensión y libertad, el niño centra del proceso educativo, el rol del educador, no solo un profesor, sino una guía y amigo. Fomenta la exploración y el crecimiento, no la imposición. Respeto por la individualidad, aceptación de las etapas únicas de desarrollo del niño, enfoque en sacar en lugar de llenar, tiempo y preparación, introducción de temas nuevos solo cuando el niño esté listo,
sin prisa en el proceso de aprendizaje. Importancia del juego. Juguetes como herramientas clave en la educación temprana, el juego como puente inicial al conocimiento y la autoexpresión. Currículum centrado en el niño, diseñado alrededor de los intereses y etapas del niño. Aprendizaje significativo y elevante. Educación holística. Armonía con la naturaleza y el entorno, conexión espiritual y autoconocimiento como metas supremas. La educación como viaje de autodescubrimiento y armonía es lo que Frober veía como una educación integral. Yo me basé más así como que en lo más pedagógico. Esto. Perfecto. Ahí está, muy bien. Aplauso. Había en la tarea que mandó de un video de lo de técnica, que quería que explicáramos técnica, yo me basé con lo que investigué y pidió que diéramos un breve ejemplo. ¿Lo puedo dar o eso? Sí, no, adelante, adelante. Ok. Yo como técnico, como una breve de técnica, una introducción yo daría a unos niños de preescolar que quisiera que conocieran, que aprendan la importancia de los números. Como técnica yo introduciría un tema explicando y usando los 5 sentidos, involucrando el tacto, vista, oído y el movimiento, cantando canciones junto con nuestras manitas cantando y que los niños lo repitan. Mis recursos para explicarlo y que ellos aprendan un ambiente de aprendizaje ambientado, decorado, con bloques, pelotas, juguetes, videos, canciones, hojas didácticas. Mi estrategia sería formar equipos de 2 niños y les proporcionaría, no sé, bloques y les daría de diferentes tamaños y que la actividad sería formar torres con bloques y que formen otra torre con 8 y así después contar juntos cada torre y al igual clasificarlos y hacer la actividad más divertida. Mi táctica sería hacer actividad física, saltar con un pie, después dar 5 saltos, mover las partes de nuestro cuerpo, aplaudir. ¿No te sirve tu cámara para que abras video? Sí, pero es que como tenía fallas, pero a ver, veo. Ya, listo. Lo apunté igual. Y así hasta llegar a contar a 5 y hacer una forma divertida para que los chicos aprendan y se sientan motivados y comprometidos con el aprendizaje. Muy bien. Pasé con lo de mi pedagogo, que es más se centró en lo infantil, o sea, todos, pero este pedagogo lo hizo como más diseñó juegos, la importancia de cómo aprender. En eso me basé yo. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Todavía tenemos otra materia que vamos a empezar la próxima semana. La próxima semana les hago el video, un poquito casi sincrónica. Y vamos a tener oportunidad de profundizar todavía un poquito más, hablando en términos de desarrollo, porque la materia que nos toca sería teoría del desarrollo y tendremos que profundizar un poquito en algunos teóricos de la pedagogía y sobre todo en la sensoperceptibilidad del alumno y las etapas de desarrollo. Entonces todavía tenemos chance para profundizar en estas palabras. Muy bien, adelante, ¿quién sigue, Alberto? Bien, mira, ¿me das papel? Que se vea. Se vea bien. Muy bien. Esto es mi bebecito. Ok, usted me dice si se puede ver. Ahí se ve. ¿Estás compartiendo con el teléfono? Sí, así es. Ay, pues luego nos enseñas porque yo no puedo. Una vez lo logré, pero no, ya no he podido.
No, fíjese que es mi segunda, tercera vez que hago esto. Y yo no, pues, ni idea de compartir y hasta que recordé, pero bueno. Muy bien, adelante. A mí me tocó el pedagogo Enrique Conrado Rebsamen. Nació en 1857 y falleció en 1904. Nació el 8 de febrero de 1857 en Klötzingen, Suiza. Su padre fue educador y director de la escuela normalista de dicha localidad por 43 años. Su formación está fuertemente influenciada por el área de la pedagogía. Obtuvo diplomas para servir como profesor de primaria y de escuelas secundarias. También tuvo una amplia preparación en las áreas de comercio, en idiomas, en botánica, geología y paleontología. Al egresar de la carrera de maestro, se desempeñó como director y jefe de profesores de la Escuela de Recién Creación en Alemania, dedicado a la pedagogía. Impulsó la fundación de las primeras escuelas normales, a las que se les consideraba como cuerpos colegiados capaces de sustentar y dictar la doctrina pedagógica y las bases científicas que normarían el desarrollo de la educación, principalmente en las instituciones públicas. Fundó la Academia Normal, fue vocero y propagador pedagógico de la Escuela Normal de Jalapa en 1885. La Escuela Normal de la Ciudad de México en 1887, en cuyo proyecto trabajó Ignacio M. Altamirano. En 1901, Porfirio Díaz lo nombró director general de Enseñanza Normal. Rebsamen ocupó un lugar protagónico dentro de la denominada educación moderna de finales del siglo XIX. Sus aportaciones configuran un pensamiento precursor de la tematización, de la didáctica y del tratamiento curricular, que desarrolló a lo largo del siglo XX. Podría decirse que su pensamiento sigue vigente con respecto a los postulados de formar hombres libres sin ninguna distinción. ¿Qué aportó Rebsamen a la educación? La creación de escuelas normales, la implementación de métodos pedagógicos innovadores y la promoción de una visión más científica de la educación. ¿Y qué es el método Rebsamen? Es un método de enseñanza de la lectura y escritura que se basa en la combinación de los enfoques analítico, sintético y filosófico. Y como conclusión, su trabajo se caracterizó por la promoción de la educación activa y científica, la defensa de la educación laica y racionalista, y la aplicación de métodos pedagógicos basados en la observación y la experimentación. Es por eso que me interesó este pedagogo, ya que como tal se expresa muy bien sobre la educación. Pues muchas gracias. Muy bien. Un aplauso también. Excelente. Excelente. Creo que fue Freud el tercero que expusieron, ¿no? Sigmund Freud. Creo. Los tengo en el video, pero y las fotos, pues capturas que tengo. Muy bien, pues ahí está Rebsamen, muy perfectamente. Creo que nada más, ¿quién me falta? Aparte de Cris. ¿Quién me falta? Creo que ya Cris es el último, ¿ah? Karen, Lupita ya, Melissa, Samantha ya, Jessy, Samantha, Melissa, Lupita, Karen, Juan Carlos, Gloria, Gaby, Elizabeth, Cristian, Brenda, Ariana, Andrea y Alberto. ¿Quién falta? ¿Nomás Cristian? Pues todos tenemos que pasar, ¿eh? Creo que solo yo, profe. De hecho, ya la terminé. Fui algo Échale. breve, pero contundente. Adelante. Ok. Justo Sierra.
Espere, profe. Se fue. Bueno, ¿ya se está presentando, profe, la pantalla? ¿Me podrían apoyar? Sí, se ve bien. Ok. Bueno, pues voy a empezar con Justo Sierra. La bibliografía dice que es uno de los grandes educadores de México en los años de transición entre los siglos XIX y XX. Fue el humanista Justo Sierra Méndez, fundador de la Universidad Nacional de México, actual de la UNAM. Se distinguió por sus ideas positivas de libertad, orden y progreso, que proyectó en la educación mexicana del Porfiriato, gran escritor y pedagogo de los textos escolares para los niños mexicanos, a quien inculcó el amor a la patria. Entre sus aportes podemos observar que en su vida estudiantil obtuvo premios y reconocimientos por su dedicación a los estudios y también críticas por sus ideas liberales. A los 13 años presenció la entrada de Maximiliano y Carlota en la Ciudad de México en 1861, ante lo cual exclamó: apenas se puede creer que los mismos mexicanos aceptan un emperador de procedencia francesa. Sus estudios universitarios los hizo en Derecho y Ciencias Políticas, graduándose como abogado en el año 1871, en la Escuela de Derecho de San Ildefonso. En esos años, los mexicanos de tendencia liberal, opuestos al conservativismo tradicional, dieron importancia a su presidente Benito Juárez, indígena, quien defendió la legalidad republicana y dictó las leyes de la Reforma en 1859. Entre los años 1861 y 1867 se instauró el imperio de Maximiliano con la intervención francesa. Con la lucha constante de los mexicanos republicanos, el imperio fue derrocado y Maximiliano fusilado en 1867. Restaurándose la República en 1867, Benito Juárez se reeligió presidente en México. Asimismo, en 1871, hasta su muerte en 1862. Para Justo Sierra, el símbolo de la grandeza y autenticidad del pueblo mexicano fue el presidente Benito Juárez, a quien le dedicó su libro Juárez, su obra y su tiempo. Entre los aportes podemos observar que en el año 1880 el abogado Justo Sierra Méndez fue elegido diputado en el Congreso Nacional, iniciando su actividad política durante 32 años. Su primera intervención en la Cámara de Diputados en 1880 fue su planteamiento sobre la necesidad de una instrucción cívica para despertar y consolidar el sentimiento del santo amor a la patria. También habló sobre la conveniencia de proporcionar una educación científica al indígena y no solo para la instrucción rudimentaria que pretendían dársele. Inicialmente fue nombrado el subsecretario de Justicia Instruccional Pública en 1901 y luego en 1905 secretario de la Educación Pública y Bellas Artes, en el cual hizo actividades hasta 1910, cuando cayó el Porfiriato y comenzó la Revolución en 1905. Aprobó la educación primaria en el carácter nacional, integral y laica y gratuita. Y como podemos observar, una de sus frases célebres en 1912, cuando se abrió por primera vez la Universidad Mexicana, fue: la ciencia protege a la patria. Y con estos compañeros le doy finalizamiento a mi pequeña exposición, corta pero informática. Muchas gracias. Gracias. Justo Sierra fue un gran pedagogo en tiempos de Benito Juárez, el fundador de la instrucción pública. Él fue ministro de Instrucción Pública y en tiempo de Benito Juárez y en tiempo de Porfirio Díaz, uno de sus secretarios de Estado. Excelente pedagogo, mucho que aprender de ellos, su obra.
No nada más los pedagogos extranjeros deben de sonar en nuestra integración, ¿ah? También debemos de tener en cuenta los grandes pedagogos mexicanos. Yo sé que ya están cansados y luego más que ahora no les di descanso, ¿eh? Y todo por culpa de Cristian, ¿ven? O sea, todo por culpa de que ustedes lo vieron, que es culpa de él, no me echen a mí la culpa. El día de hoy vamos a culpar de todo lo que nos pase a Cristian. Bueno, ya no nos alcanza el tiempo para que los pondré la línea del tiempo tomando en cuenta a los pedagogos, también haciendo referencia al desarrollo pedagógico, la sesión que nos toque virtual, ¿sale?